buenas noches, amigos, y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. ¿Qué sucede cuando dos padres se divorcian, se separan? Hay una criatura, un hijo, una hija, y entonces, ¿qué pasa en la relación del padre y la madre con ese hijo, esa hija? ¿Quién lo tiene? ¿Quién tiene la custodia? ¿Quién lo ve? ¿Quién se ocupa? De ese tema, en toda su complejidad, porque es tan complejo que vamos a tratarlo en 2 semanas. Hay una primera parte que vamos a tocar esta semana, que un poco se resume en esta frase que usted va a haber oído. ¿Conoce usted, está hablando o conoce a una mujer y le pregunta, están hablando de su hijo, su hija, y le pregunta, ¿y el padre? Y la respuesta a veces que usted escucha es, bien, ¿y tú? ¿Qué quiere decir eso? Que no hay relación, que se rompió, que se acabó, que hay preocupación, que hay una especie de batalla, que no hubo preocupación. Ese es un caso. Pero la semana que viene, para dar una idea de lo complejo que es este tema, vamos a presentar otra historia, y es a la inversa. Un padre que ha tenido que criar a su hijo solo, hijo o hija, indistintamente, solo. ¿Por qué? Porque la madre lo abandonó. Complejo el tema, delicado, rompecabezas con muchas piezas, y ahí les va un avance de lo que también van a ver en el documental. Cuando mis padres se separaron tenía 8 años. Lo único que supe es que mi papá se fue, mi mamá lloraba, estaba tirada por ahí. Me golpeó más fuerte la separación cuando fui más grande. A mi papá no lo pude ver porque al principio de la separación mi mamá no quería que lo viera. Se negaba, es más, mi papá ha venido a tocar el timbre alguna vez. Mi vieja me dijo que me quedara arriba. Ella bajaba y no lo dejaba ver, me lo amenazaba. Hubo uno que otro golpe de parte de mi vieja y bueno, no lo vi más o menos 2 años. Me acuerdo de todo lo que pasé. Más que nada porque a mi hija le está pasando lo mismo. Hoy vamos a tener un programa especial aquí en el estudio, porque vamos a tener 4 invitadas, 4. 2 que son ilustres juristas. Tenemos con nosotros aquí en el estudio nada más y nada menos que a la doctora Olga Mesa, que es toda una institución en todo lo que tenga que ver con derechos civiles y familia en este país, profesora de muchas generaciones en la Universidad de La Habana y todavía presidenta de la Sociedad Cubana de Derechos de Familia. ¿Así, doctor? Sí, bueno, y presido, vamos a decir que presido todavía mi asignatura, a pesar de que... ¿Cómo no? Ajá. ¿Cómo no? Ajá. Me aprobó, por cierto. Y también una joven profesora adjunta de la Universidad de La Habana, de la Facultad de Derecho, la abogada Yanet Manso. Bienvenida de nuevo aquí. Ahora, tenemos 2 invitadas más. ¿De quiénes se tratan? Se tratan de 2 mujeres cubanas que han accedido de manera voluntaria, yo siempre se lo voy a preguntar aquí antes de que empiecen a hablar, a contar su experiencia personal, su experiencia en este tema de que estamos hablando. Entonces, voy a comenzar por usted. ¿Cómo se llama? Aime Despein. ¿Y usted? Bárbara Gitti. Bárbara. Ustedes, por supuesto, yo lo reitero en cámara, pero accedieron voluntariamente a venir aquí y contar su experiencia. Y yo les propongo que hagamos lo siguiente. Vamos a empezar a oír las experiencias de ellas y intercalamos esto con algunas preguntas que yo les voy a ir haciendo a las doctoras sobre los casos concretos que vamos a ver que nos ilustren a entender este tema. A ver, vamos a comenzar por usted. ¿Cómo fue su experiencia en este tema? Bueno, desde que mi hijo cumplió 6 meses, me convertí en madre y padre de mi hijo. En madre, en padre, incluso en abuela, tía, porque lo tuve que hacer todo. Fui quien lo crió. Mi hijo hoy por hoy tiene 22 años. La experiencia ha sido ardua, a veces hasta dolorosa, pero no imposible. Soy de las personas que considera que la presencia paterna es importante en la vida de cualquier niño. Hay cosas que aprender, ejemplos a seguir. Yo, por ejemplo, tuve que enseñar a mi hijo, entre comillas, a jugar pelota. Yo jugaba con mi hijo a la pelota, yo jugaba con mi hijo a las bolas, pero también era la madre amorosa que lo consolaba cuando se daba un golpe. Y esa ambigüedad, o sea, ese doble rol que uno tiene que asumir
a mí de alguna manera me hizo tener cierta preocupación por el desarrollo psicológico de mi hijo, que incluso me hizo en más de una ocasión llevarlo al psicólogo porque me preocupaba que estaba viendo en mí esa dualidad. De pronto yo, oye, que te estés quieto y ay, mi niño, ¿qué te pasa? ¿Por qué te...? Y hubo una psicóloga que me dijo, creo que tu hijo está muy bien, que el que tiene que ir al médico eres tú. O sea, la consulta es para ti. La experiencia, como te decía, fue ardua, pero la vida me demostró que las mujeres podemos. Cuando el padre está ausente, cuando el padre... Porque a veces la presencia no lo es todo, o sea, tiene que haber también una preocupación, por lejos que esté, acerca de cómo va la educación de tu hijo. No estoy pensando en el apoyo monetario, no estoy pensando en eso. En eso no pienso. Eso no lo tuve y no pensé en eso nunca. Pero pienso que sí, que hay cosas importantes en la vida de un niño, en la educación de un niño, en las que los padres deben estar ahí. O sea, hablando como figura paterna. Ahora, le quiero preguntar algo. Usted está en total derecho aquí de si prefiere no responder algunas cosas, no hay ningún problema. Son experiencias personales. ¿Qué pasó? ¿Usted se separó del padre del niño y cuando nació habló con él y no quiso ocuparse? ¿Cómo fue ese tema? No. Mi hijo nace porque los dos queríamos tener un hijo. Eso era por descontado. Y justo pienso que cuando uno tiene un hijo y cuando uno decide, cuando una pareja decide tener un hijo, es justo porque se van a comprometer en la educación y la manutención de esa criatura. Pero que no pasó así. ¿Qué pasó? Desdichadamente porque no nos entendíamos, porque no nos iba bien, decidimos separarnos cuando mi hijo tenía 6 meses. O sea, ustedes se separan de común acuerdo los dos. Sí. Cuando el hijo tiene 6 meses. 6 meses. ¿Qué pasa a partir de ahí? A partir de ahí, él de alguna manera se desentiende, viene poco o casi nada a verlo, promete, por ejemplo, fue un padre que prometió visitas y que, por supuesto, yo entusiasmaba a la criatura con que viene papi no venía por alguna razón y él se desilusionaba mucho, por supuesto. Así hasta que cada vez fueron más esporádicas, la presencia fue casi nula. Incluso en cuestiones de salud, cuestiones importantes. ¿Usted le hizo algún tipo de petición de que viniera, se ocupara, de reclamo? Reclamo no. A ver, las veces que hablé con él, lo dije por el niño, sobre todo, que lo esperaba, que lo ansiaba, que era importante que viniera, que estuviera. Pero hasta ahí. O sea, no, tampoco insistí, no podía insistir, no lo veía tampoco. ¿Usted pensó alguna vez en algún tipo de reclamo legal para que se ocupara del hijo? No. ¿Nunca lo pensó? Nunca lo pensé. Y si me vuelve a pasar, tampoco lo hago. ¿No lo hace? No, considero que yo no debo ir a la justicia para hacerle a un padre entender que debe atender a su hijo. No lo haría nunca. ¿Enviaba lo que se llama la manutención? La enviaba. ¿La enviaba? La enviaba, pero no periódicamente. Había veces que fallaba y entonces enviaba un mes, podía que enviara 3 meses porque hacía 4 que no enviaba y puede que de 5 meses después no enviara nada. ¿Usted le reclamaba? No, señor. ¿No le decía nada? No. No, aunque no fuera o no mandara, no le decía nada. No. Ahora, usted dijo una cosa muy interesante que es para el ámbito de la psicología, aunque están aquí 2 ilustres juristas que también dominan esos temas. Usted dijo que usted tuvo que asumir los 2 roles, Sí. pero puso el ejemplo de la pelota, que aquí en este programa casualmente se ha hablado de ese tema con los géneros. A lo mejor al muchacho le hubiera gustado tocar guitarra, no la pelota, ¿no? Porque está un poco el esquema de que el padre tiene que ir a jugar pelota y la madre tiene que ir si le gusta tocar guitarra. No, pero bueno, en mi caso yo lo llevé a estudiar guitarra, ¿estudió guitarra? Percusión, lo llevé a jugar Más la pelota. más karate, más judo, más esgrima, ¿Todo lo que quiso. Yo soy una niña que a mí, de pequeña, todo lo que yo quería hacer, trataban de alguna manera encauzarme por ahí y yo hice lo mismo con mi hijo. Usted trabajaba, ¿no? Me imagino. Sigo trabajando toda una vida, soy actriz. Es actriz. Óigame,
como hizo. Sí, mucho. Ahora bien, a ambas doctoras, como quieran. En este caso, la madre no hizo ningún tipo de reclamo, ni personalmente al padre, ni mucho menos legal, ¿no? Exacto. De oficio, y explicamos qué quiere decir de oficio, o sea, sin que lo pida una de las partes, ¿cabe algo aquí, de acuerdo a la ley cubana? No. No No cabe. cabe nada. Por supuesto, usted estaba casada con este señor. No, legalmente casada no. Usted no estaba legalmente casada, pero él reconoció al hijo, evidentemente. Sí, sí, cómo no. Entonces, no hizo nada. No se puede quejar porque no hizo nada. Para eso está Quejar, la cuando usted ley. dice quejar, doctora, es en términos legales. Bueno, claro, estoy hablando en términos Claro, legales. no hace que alguien interprete que ella es... hizo, ella dice que ella no lo hubiera hecho nunca. Ajá. Pero yo me digo, ¿usted no cree que por su hijo podría haberlo hecho? Algo legal. Claro. ¿Qué tocaba? ¿Qué tocaba ahí, Lo que doctora, por ejemplo? ordinariamente acontece en estos casos es que nunca llega al tribunal una demanda o una reclamación o una petición, como se le quiera llamar. Cuando hay un abandono por parte de uno de los padres, las madres usualmente no ponen la reclamación en el tribunal. La reclamación llega al tribunal usualmente cuando hay un conflicto y solamente en esos supuestos o ordinariamente en esos supuestos es que el tribunal se pronuncia. Un órgano jurisdiccional o un tribunal no tiene posibilidad de conocer del abandono de ese padre, de la protección de ese padre, si la madre o el padre, si es el que tiene la guardia y cuidado, no lo pone en su conocimiento. Lo que correspondía y podía haber hecho era haber asistido a un bufete colectivo buscando asesoramiento legal y, si lo decidía así, bueno, contratar los servicios de un abogado e interponer un proceso sumario sobre determinación de guardia y cuidado y régimen de comunicación. ¿Qué se le pide en ese proceso? Suponga que ella hubiera decidido ir y usted era su abogada. ¿Qué se pide? ¿Qué le pide usted a nombre de ella al tribunal? Le pido, en primer lugar, lo que ella me transmita y que legalmente sea posible. O sea, los abogados moldeamos las peticiones de las partes dentro del marco de lo legal. Yo le hubiese propuesto o le hubiese asesorado, en principio, que regulara un régimen de comunicación de ese padre con ese menor, pensando, como exponía la doctora Olga Mesa, que no se está reclamando un derecho propio, sino que está abogando por un derecho de su menor hijo y que como representante legal de él es quien está legitimada para ponerlo en conocimiento del tribunal. Ahí hay un primer tema. Usted está pidiendo legalmente, en este caso hubiera pedido que hubiera un régimen de comunicación, o sea, que el padre tuviera comunicación habitual y periódica con el hijo, ¿no? En este caso no lo hizo, pero usted en este caso en el caso que yo hubiera accedido, estamos hablando del supuesto teórico, se pide eso, que obligue a la otra parte a comunicarse. Claro. Eso es uno, Sí, para bien de la criatura. claro. Ahora, ¿qué otra cosa se puede pedir? Es que a partir de ahí eso tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque el tribunal lo que hace es regular la guardia y cuidado a favor de la madre, que es la que hasta ese momento de hecho ha tenido la custodia del menor, y al mismo tiempo establece un régimen de comunicación. Eso se hace a través de un pronunciamiento judicial y como pronunciamiento judicial el incumplimiento de esa sentencia o de esa resolución judicial sí puede tener repercusión legal para el padre. O sea que si el padre no cumple comunicarse habitualmente con el hijo, eso le puede traer otra consecuencia legal al padre, Exacto. que puede ser, dígame, muy breve, ¿de cuánto? ¿De qué? Puede ser responsabilidad incluso penal. Penal. Por ¿De un qué delito estamos de hablando? desobediencia. Más o menos, ¿de qué estamos hablando? Desobediencia a cumplir una resolución. ¿De qué resolución, estamos sí. hablando más o menos? Que el tribunal libra Sí, el marco de que estamos hablando, de qué le tocaría por desobediencia. puede tocarle una multa o una sanción de 1 a 3 años de privación. Es lo de que libertad. dice la ley cubana. Es lo que dice la ley En cubana. caso que se procedan a este tipo de pleitos. Claro, que la sanción penal es a lo último que se llega, o el tribunal es el último medio que agota. ¿Por qué? Porque no es lo más aconsejable tampoco para el menor que el padre sea privado de la patria potestad. Lo que se está buscando es un medio coercitivo, pero evidentemente no es lo más aconsejable ni lo más beneficioso. Es para lo ese- último, se es evita lo llegar último, ahí, es lo se evita último. llegar ahí. También el tribunal actualmente hoy cuenta con un equipo multidisciplinario que está integrado por psicólogos y por especialistas que pueden coadyuvar a la solución de ese conflicto, incluso durante el proceso y después de concluido el proceso para garantizar el cumplimiento de lo que el tribunal disponga. Déjeme hacer una pregunta a ambas, ¿no? Por supuesto. Cuando el tribunal tiene que determinar en estos casos, ¿es casi obligatorio que testifiquen o que se pida el dictamen de por ejemplo, psicólogos? Sí. ¿Es obligatorio o es a decisión? sí. Sí. Ah, es obligatorio. Ahora, en este momento sí.
Pues porque ya hemos empezado un proceso nuevo, ¿verdad? El tema está en que en Cuba, a raíz del año 2004, doctora, 2000, para empezar el proceso, 2007 por ahí. 2007, el Tribunal Supremo Popular dictó una instrucción que posteriormente se ha ido cumplimentando y hoy existe un nuevo pronunciamiento que ha sentado las bases de lo que debe ser un nuevo proceso de familia. Y en ese proceso, entre las herramientas con las que cuenta el tribunal, está precisamente el de asistirse para la solución del conflicto de este equipo multidisciplinario, que tendría el valor, por supuesto, de una prueba pericial. O sea, le suministran al juez con criterios especializados qué es lo más aconsejable en beneficio de ese menor. No es que sea obligatorio que el tribunal tenga que disponer o practicar la prueba pericial, pero es muy útil en este tipo de procesos. Prueba pericial es que un psicólogo dictamine qué es lo mejor, para traducir al... Sí, los especialistas dicen que es lo más aconsejable en las circunstancias de ese asunto para el menor. Y evidentemente no es vinculante para el tribunal porque la ley lo establece así, pero el tribunal sí lo tiene como una prueba indudablemente de mucha virtualidad para el resultado del proceso. Ahora, dígame, doctora, No, para terminar con yo quería verlo desde el punto de vista de sus emociones y de su consideración. Porque ella ha dicho que eso ha sido para ella fuerte o duro en la vida. ¿Por qué razones haber negado a su hijo la posibilidad esa de que tuviese un padre? Porque el padre lo tenía, porque estaba el padre había evidentemente dicho que él era el padre, o sea, estaba reconocido como padre. ¿Por qué razón usted no actuó pensando más en que el hijo es el interés superior del hijo es a la biparentalidad, a tener un padre y una madre? Creo que esa pregunta habría que hacérsela al padre, que fue quien no ocupó su lugar. O sea, yo hice todo lo posible y lo imposible por darle una buena educación a mi hijo y por criar a mi hijo de la mejor manera. No, sin duda. Hablé con su padre las pocas veces que me dio la posibilidad acerca de cómo debíamos enfrentar la vida a pesar de nuestra separación para criar ese hijo. No pude hacer más, o sea, con respecto a él. Pienso que la pregunta había que hacerla a él, o sea, ¿por qué te negaste la posibilidad de criar a este hijo? Porque es que yo hice todo lo posible y lo imposible porque... Y yo no lo dudo. Ahora, ¿qué les propongo? Aquí ustedes saben que el tiempo es tiránico. Tenemos otra invitada que ha accedido a contarnos su historia, pero les propongo que pasemos al otro caso. ¿Está de acuerdo? ¿Algo más que usted quiera decir? No. Muchas De gracias. todas maneras, seguimos aquí. A ver, usted, ¿cómo fue en su caso? ¿Qué ocurrió? Bueno, mira, mi experiencia, nosotros formábamos una pareja, casados, y surgió el divorcio a los 2 años de nacido el niño. Nos separamos, éramos una pareja muy joven. Vivíamos juntos incluso. Pero, bueno, cuando nos separamos, por supuesto, él se fue para casa de su mamá y yo me quedé en mi casa. Asumí la crianza, la educación de mi niño. Y los primeros tiempos, las visitas al niño fueron muy frecuentes. 3 veces en la semana, 4 veces en la semana. Pero al pasar en 1 año y medio, 2 años, se fueron haciendo más distantes. 1 vez a la semana, cada 15 días. Y así sucesivamente hasta que se volvieron más distantes, que 1 vez al mes, 1 vez cada 2 meses, y así sucesivamente. Venía a buscarlo un fin de semana, un ratico, lo sacaba, lo traía, pero realmente la educación del niño fue mía, totalmente mía. Sus reuniones de padres las asumí yo, aunque dicen de padres, las asumió la mamá, todas. Sus escuelas al campo fueron mías. Sus tareas, todo lo asumí yo. Toda su educación, sus juguetes, la compra de sus juguetes, todo lo asumí yo. Y realmente es difícil, como dice mi compañera, la educación, la crianza de un niño sola. Porque tienes que jugar doble rol. Y no es fácil, porque al final de la jornada no eres amiga de tu hijo. Porque eres la persona que impones respeto, que aunque también das cariño,
pero el 20, la persona que impone respeto, la persona que castiga. Y cuando existe la pareja, tú sabes que uno implanta el castigo y el otro viene y conversa, pero aquí no es así. Mamá se volvió mamá y papá. Y realmente, aunque existe muy buena comunicación entre mi hijo y yo, no somos amigos. Ahora, déjeme hacer una pregunta. ¿Usted en algún momento le hizo algún tipo de reclamo al padre con relación a la atención al hijo, el régimen de comunicación, la ayuda económica o lo que debe enviar económicamente al padre? Y la pregunta también va extendida a si hizo algún tipo de reclamación legal para que se cumpliera eso o no. Tuve que hacer la taladrí porque yo soy una persona invidente y hubo de jubilarme, era maestra y la entrada económica era poca. Él aportaba un mes, pasaba 3 sin traer y así sucesivamente y hubo de hacerla, tuve que hacerla. La reclamación legal. La reclamación legal. ¿Qué pasó? Sí, ¿Y qué pasó cuando la hizo? ¿Qué resultado tuvo? Sí, me la fallaron a favor mío. Sí. Y cumplió. Cumplió, claro. O sea, estamos hablando de un caso Sí. como el anterior, pero que hubo un fallo en tribunal y se cumplió el fallo, ¿no? Exacto. Ahora, eso, hay una cosa importante. Muchas veces cuando estábamos investigando para este programa, el tema que más salía era el del dinero. Honestamente, cuando hablamos con mucha gente, a diferencia de nuestra primera invitada, que es yo diría que es un caso... Una heroína. No, y que además difiere no es, nada es absoluto, pero sí en buena parte, para no decir la mayoría de los veces, sale que ¿de qué me sirve? Me dicen madres, ¿de qué me sirve buscar un abogado, ir a un tribunal, si después lo que fallan es que me dé 40 pesos, 70 pesos? ¿De qué me sirve eso? ¿Qué ustedes creen de esa expresión? Me refiero en este caso a las dos juristas. ¿Qué creen ustedes de esa expresión? Bueno, el problema de los alimentos, ¿Cómo se dice legalmente eso, derecho a alimentos. derecho a alimentos? El problema está en que efectivamente esta es una de las cuestiones más, si se quiere, a veces bochornosas, porque los padres a veces lo que dan o dicen que deben dar, son casi una cantidad tan pobre que no alcanza ni para comprarle, ¿verdad? Así mismo. Pero en esto el tribunal tiene que tener también, y aquí se lo voy a dejar a la que está en oficios, desde el punto de vista, ella también fue jueza, ¿Sí? darle la posibilidad, de acuerdo con lo que gana, por supuesto, y dar una posibilidad real de que no sea una miseria. Ahora, doctora, el tribunal establece la cantidad que tiene que entregar el padre. ¿En base a qué se establece esa cantidad? En base a los ingresos periódicos que tiene ese padre. Si es un padre que tiene un vínculo estatal, se solicita, el tribunal de oficio por sí mismo solicita al centro de trabajo la certificación de los ingresos de ese padre, y en función de esos ingresos y de otras circunstancias, porque a lo mejor no es su único hijo, a lo mejor tiene otros hijos, lo cual se deberá demostrar dentro del proceso, determina la cuantía. Si fuera el caso de un padre cuentapropista, igualmente se puede interesar a la ONA que certifique cuáles son las declaraciones juradas de esa persona, se divide entre 12 y se saca un promedio de los ingresos que percibe ese padre mensualmente. Y en función de eso se establece la cuantía de la pensión alimenticia. Más o menos, ¿por dónde anda el porciento? Usted que fue jueza, ¿no? Tuvo que fallar en estos casos. Sobre los 100 pesos moneda nacional. 100, 150 pesos moneda nacional. Es más o menos por donde andan los fallos de los tribunales. 100, 150. En dependencia de que no existan otras circunstancias. Como le decía, si es un padre que ingresa 300 pesos y tiene 2 hijos, hay que computar eso entre los 2 hijos. Si tiene otras personas que dependen económicamente de él, también son circunstancias que hay que valorar de acuerdo al caso en concreto. Pero y si trabaja en el sector no estatal, se saca un porciento también. También, porque se le solicita a la ONA que certifique cuáles son sus declaraciones juradas. Ahora, esta frase que escuchamos unas cuantas veces,
de para qué me sirve esto si total. Es una frase inapropiada, porque no se está reclamando un derecho de la madre, se está reclamando un derecho de su hijo. Igual pasa con el régimen de comunicación. Cuando usted reclama, no reclama para sí, reclama para el menor. Y ese padre debe sentir que tiene una responsabilidad con ese menor, que no solamente es un derecho del niño, también es una obligación con la cual él debe cumplir. Y esa responsabilidad debe hacérsele sentir a ese padre. Incluso en las reclamaciones sobre alimentos, no es necesario contratar los servicios de un abogado. Cuando esa reclamación de alimentos no se dispone en un proceso de divorcio, usted puede ir por sí mismo a la Secretaría del Tribunal, a la sección de familia. Y en esa secretaría, usted levanta un acta de demanda con la secretaria y deja establecido el proceso. O sea, que no tendría ni que pagar los servicios de un abogado. Déjame decirle algo. ¿Estas cosas funcionan bien o hay gente que a lo mejor se puede inhibir por la demora, los trámites, etcétera? No, funcionan Bien, quiero decir, de manera expedita para, en este caso, una madre que tiene un dilema, tiene un problema importante pendiente. A ver, la rapidez en la administración de justicia no solamente depende de los términos judiciales, depende de muchísimas circunstancias, pero Cuba, en comparación con otros países del mundo, la administración de justicia es muy expedita. Lo que un juicio de alimentos pudiera demorar a lo mejor años en España, en Cuba sale en 3 meses. Pero incluso en la reclamación de alimentos, desde el momento que se interpone esa demanda en el tribunal decreta o dispone una pensión alimenticia provisional y dispone al unísono con esa pensión provisional un embargo del salario de esa persona. Exacto. En función de la cuantía, de manera que mientras demora el proceso, usted tiene una pensión provisional. Y lo mismo acontece en el divorcio, que están las medidas provisionales y se dispone también una pensión provisional hasta tanto se dicte sentencia. Ahora, ya no nos queda tiempo, pero yo tengo entendido, he escuchado que me rectifican, ¿no?, que se está trabajando en un nuevo código de familia, ¿no?, algo así. ¿Cambiaría algo de esto? Mire, desde el 2011, estamos esperando que al fin el Parlamento cubano decida en algún momento aprobar un nuevo código de familia, porque este que tenemos vigente, que fue maravilloso, tiene 40 años. Yo le puedo decir a usted que una serie de circunstancias que se están dando en este momento podrían ser superadas si nosotros pudiéramos tener ya nuestro código de familia. Pero yo quiero volver a una cuestión que ella dijo, con respecto a que siempre los padres piensan en ellos y no piensan en los hijos, o las madres piensan en ellas, o bueno, pues es verdad, total, para que a mí me recuerda esa expresión popular de alguna gente que dicen, para ganar 300 pesos, ¿para qué voy a trabajar? No me diga, ¿y a qué te vas a dedicar? A la delincuencia. ¿A qué te vas a dedicar? Porque para trabajar por 300 pesos, entonces ¿a qué te vas a dedicar? El problema está en que tenemos que tener en cuenta también los salarios tan bajos, ¿verdad?, que se reciben. Y como dijo ella, muchos de estos padres que tienen esas obligaciones alimentarias tienen otros hijos y otras responsabilidades. Pero si se quiere, yo creo que eso es lo que mejor funciona, ¿verdad? Lo que mejor funciona en todo este proceso jurídico es este problema de los alimentos, para que usted sepa. Es una de las cuestiones donde nosotros hemos tenido más éxito, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Y además la labor del tribunal ha sido envidiable. Todavía nos queda mucho por recorrer. No solamente se está trabajando en un anteproyecto de Código de Familia, sino que se está impulsando de mano de la Judicatura cubana un nuevo proceso familiar, con todas las herramientas, con equipo multidisciplinario, con escucha de los menores, en función de garantizar eso. Pero mi pregunta original era que si en ese nuevo proyecto que se supone que en algún momento se discuta y se apruebe o no, cambia algo de lo que hemos hablado aquí. Por lo que ustedes conocen. En el anteproyecto se vienen a actualizar las instituciones. Sí, pero de este tema no tenemos tiempo para todo el código. En este tema específico, ¿cambiaría algo? En este tema específico. Creo que es uno de los mejores. Sí, es uno de los mejores que pudiera servir de ejemplo. Exacto. Pero no solamente se puede quedar en el código de familia, tiene que también llevarse al proceso, porque el proceso es lo que va a garantizar el cumplimiento de lo que establece el código de familia. ¿El proceso usted llama a?
Mire, Taladri, La sí. reclamación en la vía judicial. O sea, lo que Exacto. tiene que hacer una Garantizar persona esos en todo el mecanismos. sistema legal. Exacto. Garantizar Yo y no pulir quise esos hablar mecanismos. del proceso, No, es que... porque usted habló, digo tú, chico, ¿eh? Porque tú eres como si fueras mi hijo ya, que diablo. Sí, doctora, sí. Entonces, fíjate, yo creo, nosotros hemos hablado del código, pero para nosotros lo más importante y además del código es que se haga un proceso autónomo, fíjate, de familia. Doctor, el problema es que cuando usted le dice proceso autónomo de familia a los televidentes, aunque sea físico nuclear, a lo mejor no lo entiende. Es que tiene que ver con todo eso, con todo lo que tiene que ver. Con las herramientas con las que usted cuenta, los cauces, las vías que usted tiene para establecer la reclamación en El tribunal. proceso que hubiera tenido que hacer ella si hubiera decidido hacer algo. Jurisdiccional, Eso, esa es a la dónde palabra. ir, qué hacer, etcétera. Es lo que ustedes están hablando. Proceso jurisdiccional que tiene ¿Y que por qué ver usted dice autónomo? Autónomo, no entiendo. autónomo porque no queremos que esté unido a más nada que a un código o a una ley específicamente dedicada al derecho de familia. A familia. ¿Qué pasa, Taladri? Que hoy tenemos varios procesos para resolver diferentes cuestiones. Eso es muy legalista ya, estamos entrando en un tema Sí, muy técnico, bueno, pero- muy técnico, muy bueno. complicado. Son diversos los O sea, cauces, simplificarlo y que esté todo concentrado en una ley o código de familia. con ¿Es así? toda una serie de herramientas Ahora. que se pueden utilizar para todos. Ahora, ya se nos acabó el tiempo hace rato. Hace rato que se nos acabó el tiempo. No creas. Entre abogados te veas. ¿Cómo es? Entre abogados te veas. ¿Y qué quiere decir eso, doctor? Bueno, eso es una frase histórica, porque quiere decir que cada vez que te entras en problemas con los abogados, esto no se acaba nunca. ¿eh? Claro. Sí, lo que después los abogados no me tapan aquí cuando me pase el tiempo con programación, ahí sí no cabe eso. La doctora siempre era muy elegante, con su pelo así. Era rubio en esa época, doctora, ¿no? Chico, es que ahora al teñirme me debían haber puesto un poquito de Sí, rayito, porque ¿verdad? usted antes iba muy elegante. con Sí, su- sí, sí, con yo su siempre pelo tuve, rubio. yo siempre tuve mi Mucha pelo autoridad. con Nos rayitos. separaba ahí en el anfiteatro de la clase. Entonces, Ah, pero tú te acuerdas de eso. no podía pestañear en su clase, doctora. Si me quedaba dormido, usted me decía, usted está muy interesado. Usted sabe lo que hacía la doctora. Si uno se quedaba dormido en la conferencia, ella tenía un truco muy bueno que yo lo he usado después. Lo Sí. aprendí, decía, por cierto, Taladri, ¿a usted le interesa mucho este tema? ¿Qué cree? Y si uno estaba dormido, imagínese, bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, primero yo quiero darle a ustedes dos muchísimas gracias Gracias a ustedes. por haber venido y a nuestras dos ilustres juristas también, pero vamos ahora por orden. Primero, las espero. Ustedes en este caso, si quieren, están invitadas. Gracias. Aunque los más importantes son las dos juristas. El sábado, amigos televidentes, sábado, 12:15 de la tarde, 12:15 del mediodía, en Radio Rebelde. Ahí es en vivo el programa, teléfonos, llamadas, etcétera. Le decía porque bajo ningún concepto queremos que experiencias personales sean objeto de discusión pública, ni mucho menos. Claro. Es para generalizar y preservamos las identidades, preservamos Claro que sí. toda la privacidad necesaria. En el caso de ustedes, sí, las espero ahí. Ahí prepárense. Teléfonos, llamadas, van a llamar madres, van a llamar padres, etcétera. Recuerden, amigos, sábado 12:15 en Radio 12:15 del mediodía de la tarde en Radio Rebelde. Y a ustedes dos también las quiero invitar la semana que viene, y a ustedes también. ¿Por qué? Porque la semana que viene vamos a ver una experiencia de un padre que crió solo a su criatura porque la madre abandonó. O sea, el otro caso. ¿Qué pasa en esto? Y un poco quiero ahí generalizar sobre históricamente por qué la guardia y cuidado siempre es a la madre. ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene que ser así o no? Eso para la semana que viene, doctora. Aquí hace rato que nos pasamos. Entonces, muchísimas gracias a ustedes dos, muy amables, muy agradecidos por que hayan venido. Y ustedes las espero el sábado y el próximo domingo aquí, ¿está bien? Entonces, amigos televidentes, solo me resta invitarlos a que vean este documental en dos partes. Es argentino. Tiene que ver con un tema que es universal, lo van a notar como hay puntos en común, pero también hay cosas que son propias de una sociedad que, como toda sociedad, es diferente a la otra, a la de al lado. Y son tipicidades que tiene que no son exactamente las de nosotros, pero sí nos permite un acercamiento a este tema que, repito, es universal. Así que solo me resta invitarlos a que vean esta primera parte del documental, un título muy sugestivo, Borrando a Papá, se llama el documental. Recuerden todo lo que se dijo aquí, que es lo más importante, y abran la puerta a que lean, busquen, profundicen, reflexionen sobre este tema, para que, como siempre les pido, al final saque usted
sus propias conclusiones. Buenas noches.